cómo pasa, ¿no? Japón de una situación en la que, entre comillas, todo le sale bien, a la cosa empieza a ir mal, empieza a ir mal, empieza a ir mal, que aproximadamente es como lo has dicho después de Midway, tal vez con bastante mala suerte. Eh, ¿Cuáles son las claves desde tu punto de vista, así en plan pinceladas, de ya la decadencia de Japón, que ya empieza ya a retroceder, ya a perder terreno? ¿Cuáles serían un poco las claves? Bueno, bueno, una primera es que quizá una vez obtienen todos estos triunfos, haberse dejado de historias con esto de la batalla decisiva y haber apostado más por la India, que dejaron pasar una oportunidad brillante para haber tomado la India. Japón no la toma porque es verdad que al ejército británico, que es destrozado prácticamente, de hecho no tenían prácticamente nada con que defender la India, los chinos les ayudan desde la espalda por la provincia del Yunnan y Japón pasa a la defensiva, pero si Japón, en vez de buscar esa batalla decisiva por el Pacífico y expandirse tanto, con esas tropas hubiera contenido a los chinos y con las demás hubiese avanzado hacia la India, además como estaba previsto en el famoso plan, el plan Orión de Hitler, que era bueno, avanzar por el Cáucaso o el África Corps desde Egipto, y bueno, que yo creo que era irrealizable. Pero aunque fuese irrealizable, era lo más inteligente para haber complicado las cosas a los aliados y haberles retrasado bastante en la reconquista después. Pues ahí podrían haber hecho un daño tremendo a Gran Bretaña. Además, dejan de expandirse hacia la India justo cuando está teniendo una revuelta nacionalista interior, que ahí hubieran provocado a Gran Bretaña un daño tremendo. O sea, hubiese tenido Gran Bretaña que decidir entre defendemos la India o defendemos Egipto. Y uno de los dos lo hubieran perdido. Y eso hubiera sido muy malo para ellos y los aliados hubieran tardado mucho en reaccionar, mucho más de lo que tardaron. Es el primer error. El segundo error, y quizá también muy importante, es la visión a largo plazo. Nuevamente esta es absurda idea de la batalla decisiva, cuando, por ejemplo, podrían haberse centrado en apostar por una guerra submarina contra el enemigo que le hubiese obligado a dispersar sus fuerzas, cosa que Estados Unidos empieza a dislocar la economía japonesa desde el principio. Con unos pocos submarinos que tenía, ya desde el año 42 ya va dislocando la economía japonesa, cosa que Japón utiliza. Tiene una flota submarina inmensa, tiene los mejores torpedos del mundo, que los japoneses, es verdad, tenían el mejor torpedo del mundo, o sea, barco que tocaban, marco que hundían, y los emplean como escoltas de la flota, algo inexplicable. Y ese sería quizá el segundo error. Y tercer error es la dispersión brutal. O sea, creo que tuvieran un imperio más pequeño y más concentrado y haber articulado una defensa más efectiva. Eso de extenderse a las aleutianas, a las Gilbert, ¡buah! Es que es bestial. O sea, y la guerra en China también. Esto nunca se dice, pero Estados Unidos, si avanzó tan rápido en el Pacífico es porque China consumía el 60% de las tropas de infantería del ejército japonés. Un poco parecido a lo que hacía Rusia con Alemania, que se consumían todas en el frente del este. China es que consumió a las fuerzas de tierra del ejército japonés. La mayor parte de muertos, lo que es las tropas de tierra, fueron en China. Para Japón no fue en el Pacífico contra Estados Unidos. Sí, sí, no, no, es muy interesante y sí, tienes razón, o sea, se ve en el mapa este que estamos viendo aquí en pantalla que es un territorio indefendible y además aún podría ser defendible si Japón fuera un país que contara con muchos recursos y sobre todo con petróleo para poder mover bien una flota, sus aviones y demás, pero es que encima Japón era el bando de la Segunda Guerra Mundial que menos petróleo tenía a su disposición y esto pues le pasó incluso más factura que Alemania. Lo bueno que, bueno, entre comillas, Japón se salvaba porque no utilizaba motorización en tierra, pero lo compensaba con todo lo que le gastaba la marina Sí. y la flota, que al final, bueno, habría que ver qué país estaba más tocado con respecto a esto, pero bueno, digamos que mm, es un territorio abismal.
En sus últimas campañas se quedaron guarniciones y guarniciones de soldados japoneses completamente tirados, abandonados en islas, sin ningún tipo de capacidad para apoyarles, para suministrarles, eran dejados a su suerte y resistieron pues un poco pues lo que pudieron, o sea, materialmente hablando. Otro factor es la mala coordinación que hubo con sus otros aliados. Si hubieran tenido el eje un Estado Sí, mayor bueno, claro. entre alemanes, italianos y japoneses, haber coordinado acciones más lógicas, también eso hubiera ayudado mucho a todos los bandos, a todos les hubiera ayudado, pero cada uno fue por su cuenta, Italia va por un lado, Alemania por otro, Japón por otro. Era una alianza en muchos sentidos patética, o sea, patética.